hermanos, sean bienvenidos todos nuevamente a este lugar de adoración, donde domingo a domingo nos disponemos a ponernos delante de la presencia del Señor para alabarle, para exaltar su nombre, en obediencia a Él también, en obediencia a su palabra, ¿no? Y también para fraternizar con nuestros hermanos, para adorarle mutuamente y para escuchar su voluntad, para escuchar su palabra. Ya le hemos alabado con un cántico, como nos exhorta, como nos insta la palabra de Dios. También le hemos alabado por medio de las ofrendas, que es otra manera de alabar a Dios. Pero recordemos que la mejor manera de alabar al Señor es por medio de nuestra obediencia. Amén. Cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando ponemos por obra lo que el Señor nos va enseñando día a día en su palabra, ¿no? Estamos alabando al Señor. Quiero saludar de manera muy especial a cada uno de mis hermanos que se reúnen hoy, tanto aquí físicamente como a nuestros hermanos que se reúnen por Meet. Desearles que la bendición del Señor esté con ellos cada día, y también a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales o que nos verán más adelante. Agradecerles por su asistencia, por su solicitud, ¿no? Por su compromiso, por su dedicación, por el tiempo que sacan para dedicarle al Señor, y también nuestros hermanos que nos ven, nos verán más adelante, por el tiempo que se toman para ver nuestros videos. Dios les bendiga y bienvenidos. Bueno, ahora sí, como dice un pastor hermano nuestro, vamos a pasar al plato fuerte, a la palabra de Dios, ¿no? El alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro ser, ¿no? Y para eso pues quiero pedirles por favor que nos ubiquemos en el Evangelio del apóstol Juan. Juan capítulo 15. Este es un pasaje bastante conocido. Mientras preparaba el sermón, Dios le habla a uno de una y otra manera, ¿no? Y por cosas del Señor me inclinó a compartir este mensaje. Ya estaba meditando, estaba preparando otro mensaje, pero el Señor me llevó hacia este pasaje, y pues la verdad quisiera compartirlo y quisiera que lo pudiéramos meditar y lo podamos recordar también, ¿no? Y ¿por qué no? Ponerlo por obra, ¿no? Así que vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a leer de los versos 1 al verso 6. Por favor, quienes puedan, pongámonos de pie para leer y pues dar honra a la palabra de Dios, ¿no? Como está escrito: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, hermano. Ya podemos sentarnos. Anteriormente ya oramos por la palabra, para que el Señor nos guíe, para que el Señor
nos hable a cada uno de nosotros en esta mañana, ¿no? Y también para que el Señor nos ayude a disponernos para que abra nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y podamos comprender lo que quiere decirnos el mensaje de hoy, ¿no? Lo que cada escritor quiere transmitirnos a través de su palabra, ¿no? El título que le he puesto a este mensaje, hermanos, es Pámpanos. En estos versos que bien acabo de leer, hermanos, nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Son palabras de Cristo. ¿Para quién? Para los discípulos. En este caso, son palabras que las podemos aplicar también a nosotros porque somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cada persona que se atreve a creerle a Jesús, a creerle a su palabra, se convierte en discípulo, ¿no? Y nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque seguimos sus palabras, seguimos sus enseñanzas, ¿cierto? Así como muchas personas tienen discípulos, o sea, un discípulo es aquel que aprende de su maestro, ¿no? Por ejemplo, en la cultura de Shaolin, ¿no? Que los monjes tienen sus discípulos que aprenden las artes marciales de ellos, entonces son discípulos de esa persona, ¿no? Los seguidores de un partido político, ¿no? Que se identifican con sus creencias, con sus ideologías, ¿no? Entonces, asimismo nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aprendemos de Él, ¿no? Aprendemos de nuestro Maestro. Seguimos sus enseñanzas, seguimos su ejemplo que encontramos claramente establecido en la palabra de Dios, ¿no? A lo largo de la Escritura, a lo largo del testimonio que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habla nuestro Señor Jesucristo a los discípulos y es para cada uno de nosotros también, ¿no? Algo importante de resaltar aquí, hermanos, también es el lenguaje o la manera en que nos habla nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo hace de una manera metafórica, ¿no? Encontramos algunas metáforas ahí bastante importantes, ¿no? Como Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Así como en otras partes nos habla, dice yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, yo soy el agua viva, ¿no? Es un lenguaje metafórico, ¿no? Es una comparación que se hace en la palabra de Dios, ¿no? Una metáfora, ¿no? Como para que podamos entender y comprender más, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice yo soy la vid se refiere a una planta de uvas, ¿no? La que da el fruto, que su fruto son las uvas, ¿no? Y recuerdo, es un lenguaje metafórico, no que literalmente nuestro Señor Jesucristo sea una planta de uvas, ¿no? O cuando dice yo soy la puerta, no es que Él sea una puerta literal, ¿no? Sino que es el camino o el lugar por donde podemos entrar, ¿no? Cuando dice yo soy el camino, no es que sea un camino literalmente, sino que es el camino que nos lleva, ¿no? Que nos conduce hacia Dios, ¿no? Bueno, teniendo eso claro, seguimos con el tema. Dice, yo soy la vid verdadera. Nos habla también, dice, mi padre es el labrador. En este caso hace referencia a Dios como el dueño de la viña, como el dueño como el sembrador, ¿no? Como el que labra, el que cultiva, el que cuida de la viña, el que cuida de cada una de esas plantas, ¿no?
Y tenemos la otra metáfora de el pámpano, ¿no? El pámpano somos nosotros, somos cada creyente, ¿no? Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Esto hablando metafóricamente, ¿no? En el verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Una de las características o una de los requisitos indispensables para que un pámpano dé fruto es que tiene que estar pegado a la vid, ¿no? Tiene que estar pegado a la vid para poder dar fruto. Y dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y esto nos habla de que hay pámpanos que dan fruto y hay otros que no dan fruto, ¿cierto? La pregunta en este caso sería, ¿nosotros como pámpanos estamos dando fruto? ¿Estamos realmente dando ese fruto que debiéramos dar? Bueno, es una pregunta abierta que cada uno de nosotros podemos darle respuesta al Señor, ¿no? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando habla de quitar, son dos maneras que tiene Dios de arreglar su viña, ¿no? Su viñedo, sus plantas, ¿no? El que no da fruto, dice que lo quitará. Y el que lleva fruto, dice que lo limpiará para que lleve más fruto. Eso nos habla de literalmente en las plantas de uva, los pámpanos son podados, ¿cierto? Los podan, los arreglan. ¿Para qué? Para que se fortalezcan y para que den más fruto, ¿no? Y esto nos habla de disciplina, porque Dios disciplina a todo aquel que recibe por hijo, ¿no? Como dice el libro de Hebreos, que me gustaría recordarlo en el capítulo 12. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Aunque a muchos a veces no nos gusta la disciplina, ¿no? No nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos exhorten, o no nos gusta que nos hagan ver el error, ¿no? O la falta en la que estamos incurriendo. De verdad que sí lo necesitamos. Y así como esa plantica necesita ser podada, necesita ser limpiada y necesita que se le quite la maleza, ¿cierto? Lo que le está impidiendo que crezca, que se desarrolle y que dé fruto, pues así mismo nosotros como discípulos, como pámpanos, necesitamos ser limpiados, hermanos. Necesitamos ser podados. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos cada día más en el Señor y para que demos frutos, para que demos más frutos, ¿no? En abundancia. Y dice el verso 11 del capítulo 12 de Hebreos, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y es lo que yo decía anteriormente, ¿no? Normalmente casi no nos gusta que nos disciplinen, ¿no? Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Entonces necesitamos ser limpiados, hermanos. Necesitamos ser podados. Necesitamos que Dios, como el dueño de la viña, el dueño de la vid, nos pode, nos limpie, ¿no? Que quite todo estorbo que nos impida dar fruto. Actualmente tenemos muchísimas distracciones.
la televisión, las redes sociales, el celular. A veces nos ocupamos más en la familia o le dedicamos mucho más tiempo a la familia, o le dedicamos mucho más tiempo al deporte, ¿no? O nos ocupamos muchísimo en el trabajo. Entonces siempre es bueno pedirle al Señor que nos ayude para que haya un equilibrio en todo lo que hacemos, ¿no? Y porque realmente el Señor nos da tiempo para todo, hermanos. Cuando le oramos, cuando le pedimos, Dios nos apareja las cosas de una manera sorprendente y nos apareja el tiempo para que nos alcance para todo. Pero es importante que tengamos en cuenta que necesitamos que Dios quite todo estorbo que nos impida el desarrollo, que nos impida dar esos frutos en abundancia que Dios quiere que nosotros demos. Por eso es importante la poda, ¿no? Así como esa metáfora de la que nuestro Señor Jesucristo nos habla, ¿no? Con el pámpano que lo poda, que lo limpia para que dé más fruto. Así mismo nosotros necesitamos eso. Y aunque a veces no nos guste la disciplina, es bueno, ¿no? Y estar abiertos, tener la suficiente humildad, aparte de estar abiertos a la corrección, a estar abiertos a la exhortación, tener la suficiente humildad, ¿no? Para recibir la corrección. A veces Dios usa la persona menos indicada para hacernos ver el error en el que estamos, ¿no? Entonces, darle gracias a Dios porque es Dios quien quiere que nosotros mejoremos cada día más, ¿no? Siguiendo con el texto base, hermanos, dice, ya vosotros, y recordemos que cuando somos podados, somos exhortados, es para nuestro bien. ¿Es para qué? No es para fastidiarnos, ni es para hacernos disgustar o hacernos molestar, sino es para nuestro bien, para que demos más fruto. Para que demos más frutos, es con ese fin, es con ese propósito. Y esa es la voluntad del Señor, hermanos. Siguiendo con el texto dice, ya vosotros estáis limpios. Esta es una verdad que asegura nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Recordemos que la palabra de Dios se simboliza también con el agua, ¿no? Esa agua que limpia, esa agua que lava, esa agua que cambia, que transforma, que nos hace nuevas personas, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo le recuerda a los discípulos que ellos ya están limpios por la palabra que Él les ha hablado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra, nos guía, ¿no? Nos lleva a corregir todo lo que hacemos mal, todo lo que las actitudes que hemos tenido que no son propias, que no son apropiadas, que no son conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Verso 4. Quise hacer este sermón por puntos, pero realmente son hay mucho de qué hablar, entonces pues lo estoy tratando de explicar de esta manera expositivamente para ir aprendiendo de cada verso, de cada palabra que el Señor nos habla, ¿no? Verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta es una exhortación bastante clara que nos hace nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es una exhortación a permanecer. Dice, permanecer ¿en quién? En nuestro pensamiento, en nuestras ideas, en nuestros caprichos, o a permanecer dice permanecer en mí, es decir, permanecer en la palabra de Dios, permanecer en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos,
que son muchas las doctrinas diversas y las enseñanzas que populan en las redes sociales. Son muchas las personas que están hoy en día hablando en nombre de Dios cualquier cantidad de cosas contrarias a la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: permaneced en mí, es decir, permaneced en mis enseñanzas, ¿no? Recordemos aquel pasaje de Mateo capítulo 28, del 19 al 20, donde encarga a los discípulos, a los apóstoles, dice: id por todas las naciones y haced discípulos, dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Enseñándoles, es decir, la doctrina, la enseñanza de Cristo, ¿no? Y esta, como decía, es una exhortación bastante clara, ¿no? Que nos habla de permanecer en ¿quién? En Cristo, ¿no? Permanecer en la palabra. Recordemos que la palabra es una metáfora de Cristo también, ¿no? Yo soy la palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esta es una promesa que tenemos también en Mateo capítulo 28, ¿no? Donde dice que estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, es decir, hasta el fin de los siglos, hasta el fin de todo. Si permanecemos en Él, dice, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es bastante claro, hermanos, para entenderlo, ¿no? Si un pámpano, esa ramita que está pegada a la vid, si no está pegada a la vid, no podrá llevar fruto, hermanos. Y esto es algo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar a entender y que nosotros lo tengamos bastante claro, ¿no? Si vosotros no permanecéis, si el pámpano no permanece en la vid, no podrá dar fruto, ¿no? Como bien lo leemos, ¿no? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, si nosotros no permanecemos asidos de la palabra de Dios, ¿no? Si nosotros no permanecemos agarrados de la palabra de Dios, si no nos alimentamos de esa vid, pues difícilmente vamos a dar frutos, ¿no? Y recordemos que la palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestras almas, ¿no? Así como alimentamos el cuerpo, desayuno, onces, almuerzo, cena y todas las cosas que comemos en el día para mantener nuestro cuerpo sano, es importante alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, ¿no? No nuestra alma, sino nuestro espíritu, perdón. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, ¿no? Que es el alimento para podernos fortalecer, para poder estar espiritualmente fuertes, ¿no? Y poder resistir las acechanzas del enemigo. De manera que si no estamos asidos de la palabra de Dios, pues difícilmente vamos a dar los frutos que Dios quiere que nosotros demos, ¿no? El verso 5, nuestro Señor Jesucristo nuevamente enfatiza: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Al igual que en el verso 1 comienza diciendo yo soy la vid, ¿no? Y resalta la palabra yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque Jesús es la vid verdadera, de la cual si no nos alimentamos de esa vid, los frutos que vamos a dar no van a ser los adecuados, ¿no? Si nos alimentamos si nuestro alimento no es el de la vid, pues los frutos no van a ser los que Dios quiere que nosotros demos, ¿no? Y cuando dice la vid verdadera es porque hay mensajes y hay enseñanzas que no provienen de Dios, que no provienen del Padre, que no son conforme a la voluntad de Dios y que por el contrario
son doctrinas erróneas, equivocadas, que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan, ¿no? Y esto confirma las palabras, las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, verso 6, ¿no? Donde dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. En Jesucristo está la vida, en Jesucristo está la verdad. Él es la verdad, Él es quien nos ha traído el mensaje de salvación, el verdadero mensaje de salvación que puede hacernos libres, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto es algo que debemos tener bastante claro, hermanos. Que si nos alejamos, si nos separamos, si nos distanciamos de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder dar fruto. Por el contrario, vamos a ser cortados y vamos a ser desechados. No vamos a ser útiles para nada, absolutamente para nada, ¿no? Y esto nos insta nuevamente a permanecer. El mensaje del Evangelio a lo largo de toda la Escritura siempre nos insta a permanecer, a guardar, a estar firmes, a estar asidos de la palabra de Dios, ¿no? A no fluctuar, etcétera, etcétera. Y eso es lo que el mensaje de hoy nos muestra, ¿no? Hay un pasaje en Juan capítulo 8, verso 31, donde el mismo nuestro Señor Jesucristo nos habla de permanecer, ¿no? Y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, que se habían convertido al cristianismo, y es un mensaje para nosotros también: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta es una de las características que identifican al verdadero discípulo de Cristo. Es aquel que permanece en las palabras, como Cristo dice, si permanecieres en mis palabras. En el Evangelio de Juan dice, si permanecen en mí, ¿no? Y en este caso dice, en mis palabras, que es lo mismo. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Son pasajes bastante importantes, claves para entender y para poder comprender el verdadero mensaje del Evangelio, ¿no? Lo que Dios quiere para nosotros, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y algo que nos muestra el pasaje también en su contexto, hermanos, es las consecuencias, ¿no? Que podemos acarrear si no permanecemos en esa vida. Y eso lo debemos tomar como un consejo, como una advertencia que Dios nos hace, no para asustarnos, ni para llenarnos de miedo, ni de temor, sino para disponernos a hacer la voluntad del Señor, ¿no? Y es lo que vemos en el verso 7, ¿no? Dice, en el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Dios no quiere que a nosotros nos pase eso, hermanos, que seamos echados, que seamos desgajados de esa vida, sino por el contrario, Dios quiere que estemos asidos de la palabra de Dios. Y recordemos que cuando la Biblia habla de frutos, ¿sí?, de esos frutos que Dios quiere que nosotros demos, está hablando de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Los frutos que da el Espíritu Santo, que fructifica el Espíritu Santo en el creyente, cuando el creyente se dispone, se santifica, permanece en la palabra de Dios, permanece asido
de la vid, ¿no? Y esos frutos son el amor, la paz, la fe, el gozo, la benignidad, la templanza. Bueno, esos son los frutos, ¿no? Hay quienes relacionan esos frutos con llevar personas a la iglesia, con llenar un local de personas, pero desafortunadamente se llenan esos locales, pero esas personas no se les ven los frutos por ningún lado. Por eso la importancia de tener en cuenta este pasaje, hermanos, de tener en cuenta la exhortación que nuestro Señor Jesucristo mismo nos está haciendo hoy en esta mañana. Recordemos que hoy es el primer culto de este año, hermanos, y como decía el domingo pasado, es un nuevo año, es una nueva oportunidad, es un libro que tenemos abierto con 365 páginas en blanco que cada uno de nosotros podemos escribir, ¿no? Que cada uno de nosotros podemos escribir y disponernos para hacerlo de una manera adecuada, y la manera adecuada es conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Es el mensaje que quería compartirles hoy, hermanos, para que lo tengamos en cuenta, porque realmente que necesitamos permanecer en la palabra de Dios, hermanos. El mundo cada vez se está pervirtiendo cada día más, y si nosotros como creyentes no nos comprometemos y permanecemos en la palabra de Dios, afianzados, asidos, agarrados de esa vid verdadera que es Cristo, para que podamos dar frutos en abundancia, y frutos que, recordemos que cuando damos frutos, nuestro Padre es glorificado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos muchos frutos en Cristo, hermanos. De manera que glorifiquemos a Dios, hermanos, con nuestros frutos. Busquemos glorificar realmente a Dios cada día con los frutos que el Espíritu Santo fructifique en nuestras vidas, hermanos. ¿Estamos glorificando a Dios? ¿Estamos glorificando al Padre con nuestros frutos, hermanos? Realmente es importante que tengamos esto en cuenta, hermanos. La Biblia, a lo largo de toda la Escritura, repito, nos insta a que permanezcamos, a que guardemos, a que estemos firmes en la palabra, que no fluctuemos, a que estemos aferrados cada día más a la Escritura, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que permitamos la poda, que permitamos esa disciplina, que permitamos que Dios trabaje en nuestras vidas y quite todo estorbo que nos impida realmente fructificar, que nos impida dar esos frutos que Dios quiere que nosotros demos, para que de esa manera glorifiquemos al Padre, hermanos. Ese es el mensaje que quería compartirles hoy. Y aparte de eso, hoy tenemos celebración de Santa Cena, hermanos. Recordemos que la Santa Cena es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, en el cual damos testimonio público de que tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos, porque la comunión con Dios es a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia, a través de todos nosotros, ¿no? Cuando la palabra comunión es común unión, es decir, coinonía, armonía, que haya comunión entre nosotros. Pero no es posible tener comunión entre nosotros si no tenemos comunión con Dios.
Tampoco es posible tener comunión con Dios si no hay comunión entre nosotros. Van de la mano. Por eso es importante, hermanos, que tengamos en cuenta las advertencias que tenemos en la palabra de Dios, ¿no? Y que cuando vayamos a participar de la Santa Cena, nos hagamos un examen, un autoexamen, un examen retrospectivo de cómo es nuestra comunión con Dios. Mi comunión con mis hermanos es buena, mi comunión con Dios es buena, tengo comunión con Dios, tengo comunión con mis hermanos. La Santa Cena, hermanos, es una invitación que nuestro Señor Jesucristo hace a toda su iglesia y no quiere que ninguno se quede sin participar. Cristo es nuestra Pascua, Cristo es el Cordero Pascual que fue sacrificado en propiciación por nuestros pecados. Y Dios quiere que tengamos eso claro, que lo entendamos, que discernir es entender lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y hoy, hermanos, tenemos el privilegio de conmemorar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en propiciación por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y al mismo tiempo anunciar su regreso, porque esa es nuestra esperanza, hermanos, que Cristo regrese por su iglesia. De manera que repartamos el vino y el pan, hermanos. El vino y el pan lo usamos como símbolo, no es algo literal, ¿no? Que el vino se convierte en la sangre y el pan en el cuerpo de Cristo, no, es algo simbólico, algo que hacemos simbólicamente, ¿no? Doctor, quisiera hacerle una pregunta, porfa. Ahora cuando terminemos, por favor, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, vamos repartiendo por favor el vino y el pan. Bueno, como bien decía, el vino y el pan los usamos simbólicamente, ¿no? Importante, hermanos, también que tengamos en cuenta la advertencia, decía, ¿no? Del apóstol Pablo que nos hace para poder participar de la Santa Cena. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, o sea, en consecuencia a lo anterior, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esta es una advertencia que tenemos, hermanos, que debemos tenerla muy presente para no participar de la cena, de la Santa Cena indignamente. Y para eso pues es importante ponernos en paz con Dios, hermanos. Y es fácil hacerlo. Si tenemos algún área de nuestra vida en la que estemos fallando, en la que estemos pecando, si tenemos algún conflicto con algún hermano, con alguna persona, podemos comprometernos ahora mismo y delante de Dios, pedirle perdón y comprometernos a arreglarlo, a solucionarlo a la menor brevedad posible. Porque el pecado, hermanos, es una barrera que nos separa de Dios, que nos aleja de Dios, como está escrito, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye, nos aleja, no nos deja estar en la gloria de Dios, hermanos. Y por eso fue que Dios envió a nuestro Señor Jesucristo a dar su vida en la cruz del Calvario para que esa separación que hay y que hubo entre el hombre por el pecado pueda volver a ser posible, que pueda haber esa reconciliación entre Dios y el hombre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente es a través de Él, porque Cristo es el único que tiene poder
y potestad para perdonar pecados, hermanos. Cualquier pecado que hayamos cometido, hermanos, si lo confesamos, como dice Primera de Juan, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que para no alargarme más, hermanos, los invito para que nos dispongamos y vayamos delante de Dios y le pidamos que nos ayude, que nos muestre si hay algún pecado en el que estamos incurriendo y para que nos perdone y de esa manera poder participar de la Santa Cena con una conciencia limpia, hermanos. El requisito indispensable para ser perdonados es el arrepentimiento. Es decir, Señor, me arrepiento de lo que he hecho hasta el día de hoy, por favor, perdóname. Sé que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo me limpia, me quita el pecado, por favor, perdóname. Eso es discernir el cuerpo de Cristo, eso es entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por favor, dirijámonos a Dios y pongámonos en paz con Él. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor, en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, también ame a su hermano. Amén. Repartamos el vino, hermanos. Vamos a orar por los elementos, hermanos. Como decía anteriormente, el vino y el pan como símbolo tanto del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana el privilegio que nos das de participar de tu mesa y te pedimos que
Te agradecemos, Señor, por el vino y por el pan, símbolos de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 11, hermanos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos del vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gloria a Dios, hermanos. De una manera breve, si alguien quiere dar gracias por el privilegio que nos ha dado de participar de su mesa, adelante. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, te doy porque nos has dado la oportunidad en este momento de poder participar de esta cena. Estamos con vida, tenemos la posibilidad de disfrutar, Dios, de tu presencia. Gracias por eso. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Padre Celestial, por el sacrificio tan grande que hiciste en la cruz por nosotros, por entregarse, Señor. Gracias, Padre amado, por tu evangelio, Señor, y ayúdanos a estar asidos cada día más, Señor, que este año demos frutos en abundancia para glorificar tu santo nombre. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Yo quiero agradecerte también, Señor, porque camino a la cruz no tuviste en cuenta la humillación, el escarnio, el desprecio, sino que por amor a cada uno de nosotros soportaste, callaste, aguantaste, Señor. No tuviste en cuenta el oprobio, todo lo que fue el desprecio, para mostrarnos de esa manera el verdadero amor y hacer posible nuestra reconciliación con Dios. Gracias porque en aquella cruz recibiste el castigo que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad y por nuestro pecado. Gracias, Señor Jesús. Gracias por hacer posible el perdón de nuestros pecados. Y te pido, Señor, por cada una de las personas que están distantes, lejos de ti, Señor, guíalas en tu infinita benignidad, por favor, al arrepentimiento, para que de esa manera puedan ser reconciliados nuevamente con nuestro Padre. Te lo agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración final, hermanos, y terminamos con el primer culto que el Señor nos permite el día de hoy. Qué maravilla, qué alegría, hermanos, de verdad poder reunirnos como iglesia, ¿no? Para agradar a Dios, para exaltarlo, ¿no? Como decía al principio. Señor Dios y Padre de la gloria, te alabamos, te adoramos, Señor, en esta mañana.
y te agradecemos, Señor. Queremos expresarte nuestra gratitud por tu bendita presencia aquí en medio de nosotros, por permitirnos, Señor, reunirnos, por darnos la vida, Señor. Gracias por el mensaje que nos has recordado el día de hoy, Señor, a nuestro Señor Jesucristo como la vid verdadera, como esa fuente, esa única fuente de vida, Señor, que nos alienta, que nos anima, que nos da cada día, Señor, el valor para seguir adelante. Esa fuente de la cual nos alimentamos y nos fortalecemos, Señor. Cualquiera que sea nuestra debilidad, cualquiera que sea nuestra dificultad, nuestra aflicción, ayúdanos a tener en cuenta, Señor, que tú eres la fuente de la cual nos podemos fortalecer y que podemos acercarnos confiadamente cada vez que te necesitemos, Señor, porque tú estás ahí para ayudarnos, Señor. Ayúdanos a permanecer, a estar firmes, asidos de tu palabra, Señor, alimentarnos cada día más de ti para dar esos frutos que quieres que demos, para glorificar a nuestro Padre, Señor, con nuestros frutos. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos para que los bendigas, Señor, para que les ayudes y para que nos ayudes a todos, Señor, a estar siempre de tu mano, Señor, a no soltarnos, a dejarnos ayudar, dejarnos guiar, porque tú quieres ayudarnos, tú quieres guiarnos, Señor. Ayúdanos a tener la suficiente humildad para ser corregidos, para ser disciplinados, para nuestro bien, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos exhortas, nos instas, nos disciplinas también, Señor. Nos lavas, nos limpias para hacer esos pámpanos que dan frutos en abundancia. Llévate la honra y la gloria, mi Señor, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Una feliz semana para todos y un abrazo. Ay, pensé que estaba con los mocos.